Buenos días a todos y bienvenidos a casa. Cualquier parecido con la siguiente parábola no es coincidencia, sino más bien es el llamado de Dios el Padre Celestial a tu vida. No creemos en las coincidencias, sino más bien en la providencia de Dios, por el cual creemos que hoy estás aquí. Más bien, algunos le llaman diosidencia, dice, ¿verdad? Para poner esa idea de que es Dios el que está en control de todas las cosas. Yo les voy a pedir que sean pacientes, voy a tratar de no prolongarme mucho. Hoy los niños no van a salir a clases, ¿verdad? Van a estar ahí con ustedes, así que procuren tenerlos ahí. Y bueno, hemos estado hablando de las parábolas y como les decía, hoy la parábola a los padres nos va a hacer un llamado, ¿verdad? Como padres, y es que el tema de hoy es el amor del Padre Celestial. Y está basado allá en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, si quieren buscar el texto, les pido a que lo busquen, si tienes ahí tu Biblia a la mano. Lucas capítulo 15. Es una de las parábolas bastante conocidas. Sin embargo, bueno, quiero mencionar que en esta ocasión voy a abordar y tratar de responder a 3 puntos de todo ese capítulo 15. Uno, las murmuraciones de los fariseos y de los escribas de por qué Jesús comía con publicanos y con pecadores. 2, abordaré también el caso de la oveja perdida, de la moneda también perdida, en base a la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Que está en el versículo 11, del versículo 11 al 32. Y voy a ir ahí narrando el pasaje. Para algunos quizás es conocido, para algunos no, pero bueno, voy a ir poco a poco narrando acerca de este tema, el amor del Padre Celestial. Lo primero que quiero que veamos es cómo el Hijo llegó a perderse. Cómo el Hijo es que llegó a perderse. Y bueno, esta parábola de Jesús comienza diciendo que un hombre tenía 2 hijos. Y hace un momento, la dinámica que nos hacían, dice que pasen los primogénitos. Bueno, este padre tenía un primogénito, ¿verdad? Y tenía un segundo hijo, un hijo mayor y un hijo menor. El mayor, ¿verdad? En el pasaje de esta parábola, mayormente se va a hablar del segundo hijo, del hijo menor. Pero ya al final de esa parábola va a abordar también claramente acerca del caso del hijo mayor, del primogénito. La parábola comienza diciendo que el hijo menor dijo al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Unos historiadores, unos comentaristas de la Biblia dicen que en esa época no solamente se lograba tener la herencia una vez que el padre moría, incluso estando en vida se podía heredar. Y este fue el caso de este hijo menor, quien pidió que se hiciera una excepción al caso y que se le diese, ¿verdad?, de la herencia del padre. Claro, motivado por su torpeza y por su codicia. Ya quería tener su herencia, ¿verdad? Ya quería tener su parte y por eso le pide al padre que le dé la parte que le corresponde. Sin duda creo que Jesús está ilustrando ahí el amor del Padre. Su amor del Padre celestial
permitió que nosotros nos rebeláramos. Incluso podría decir que el Señor, en algún sentido, el Padre Celestial, respetó nuestra voluntad y respetó la voluntad de nuestros primeros padres, Adán y Eva, allá en el huerto, ¿verdad? Para que escogieran si querían continuar con Él o quisieran hacer su vida independiente. Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Eva tomó del fruto prohibido y lo dio también a su marido, y los dos se encontraron ahora desnudos y vieron su miseria, y ahora se escondían del Señor. Dios permitió la rebelión y en algún sentido respetó la voluntad humana. El Padre sabía que el Hijo había hecho una petición tonta y codiciosa, pero aún así permitió que siguiera en su curso su decisión. No estorbó, sino que voluntariamente el Padre entregó la herencia a su Hijo. ¿Qué sucedió? Dice el pasaje, que el Hijo se fue lejos a una provincia apartada del Padre, y ahí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. El Hijo abandonó el área paternal. Queriéndose hacer independiente. Creo que en algún momento nosotros, en nuestra vida familiar, pensamos así: no, pues ya estoy grande, ya debo hacer mi vida, ¿verdad? Claro, hay algunos que ya se pasan, tienen más de 30 años y siguen estando ahí bajo el cuidado de papá y de mamá, ¿verdad? Pero también hay algunos que antes de llegar a la mayoría de edad ya se quieren ir de casa, ¿verdad? Y quieren hacer su vida independiente. ¿Por qué? Porque ya no quieren escuchar más disciplina, porque ya no quieren que el padre les esté diciendo lo que es correcto, lo que deben hacer, y quieren independizarse. Bueno, este segundo hijo, el hijo menor, abandonó el área paternal para hacerse independiente y vivir perdidamente una vida inconsciente, una vida tonta, una vida orgullosa. Todo esto, sin duda, fue divertido mientras duró. ¿Qué pasó? Cuando todo se hubo malgastado, vino, dice el pasaje, una gran hambre en aquella provincia, en aquella región. El hijo no era culpable de la hambruna, el hijo no era culpable de la escasez que estaba pasando en toda la región, pero sí era culpable de haber malgastado todos sus bienes perdidamente, ¿sí? De forma tonta, sin pensarlo, ¿verdad? Mientras se rodeó de amigos, invitaba la bebida y estaba rodeado de hombres y de mujeres. Y ahí malgastó toda aquella riqueza, toda aquella herencia que su padre le había dado. Cuando comenzó a faltarle, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues no habían más amigos. Los amigos se habían ido cuando ya no había dinero. Las mujeres, ya no había más quien invitara, así que se quedó solo y ya no tenía ni siquiera para comer. Tuvo que buscar trabajo. Y lo último que encontró fue cuidar cerdos. La semana pasada hablábamos de los perros y de los cerdos, ¿verdad? Para un judío era algo humillante cuidar cerdos, porque para ellos es un animal impuro, implica eso, ¿verdad? Impureza, pues suciedad, vergüenza. Después de haber tenido todo, ahora se encontraba en un chiquero cuidando cerdos. Al grado, dice, que le apetecía comer de lo que se le daba a los cerdos. Bueno,
Movido por el hambre y la necesidad, el hijo aceptó aquel trabajo. Era inaceptable y ofensivo para él. Todo esto lo llevó a perderse al estar lejos de su padre, lejos de casa, lejos de la familia. Los siguientes versículos 17 al 19, vamos a ver la decisión que va a tomar este joven. Ya estando ahora en la desgracia, dice el pasaje, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, contrátame como uno de tus trabajadores, como uno de tus jornaleros. Volviendo en sí, nos dice el pasaje. Así es en la miseria. El hijo pródigo fue finalmente capaz de pensar claramente. Antes podía decirse que él no era realmente el mismo y que pensaba como alguien más. Después volvió en sí. Y es que las desgracias, es que la situación es difícil, es que llegar a fondo, como decimos, nos hace a veces reflexionar. No a todos, pero a este joven, a este segundo hijo, había tocado fondo y ahora dice el pasaje, volvió en sí. Y es que antes no era él realmente, sino motivado por la codicia, por tener la abundancia de la riqueza de su padre, por vivir su vida. Era otro que estaba siendo dirigido, manipulado, guiado por codicia, por esa independencia. Pero dice el pasaje, volvió en sí. Antes pensaba como un esclavo del pecado, siendo manipulado. En su rebelión y desobediencia no estaba en sí. En sus años de rebelión no era él mismo. El pródigo no era verdadero hombre. Y es que cuando Dios creó a Adán, Adán en el hebreo significa hombre. La verdadera imagen de Dios de un hombre, ¿sí?, es conforme a la imagen de él, y dice que creó al hombre y a la mujer a su imagen. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, que el hombre no quiso continuar con esa imagen, se rebeló contra Dios, tomó del fruto que era prohibido, y ahora la imagen que él tenía se ha distorsionado. Ya no es la imagen completa de Dios la que tú y yo teníamos. Y éramos llevados y conducidos por el pecado. Nos engañaba el pecado. Éramos esclavos del pecado. Satanás usaba todas sus artimañas para usarnos y hacer lo que él quisiera a su antojo de nuestra vida. Vea lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Por tanto, dice, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan sus miembros de sus cuerpos al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quien han vuelto de la muerte a la vida, presentando sus miembros de sus cuerpos como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos siendo esclavos del pecado, haciendo la voluntad del pecado y de Satanás, sino que ahora hemos vuelto en sí a la imagen
que el Señor quiere que nosotros portemos a su imagen y semejanza. Y Romanos también, el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 29, va a decir que para eso nos predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este hijo pródigo, este hijo menor, va a decir, me levantaré e iré a mi padre. Jesús no dijo, ¿verdad?, al contar esta historia, que el hijo pensó en volver a su pueblo, en volver a su casa. No, él está siendo explícito en decir que el hijo iba a volver al padre. Cuando el hijo volvió al padre, por consecuencia, volvió a su casa, volvió a su pueblo. Pero Jesús quiere que pensemos y nos enfoquemos en regresar al Padre. Así es como nosotros debemos volver, hermanos. Así es como nosotros debemos regresar al Padre. Antes de volver, ¿sí?, a la iglesia, a los amigos cristianos, tenemos que volver a Él. Cambiemos nuestra forma de pensar en compartir la buena noticia. No enamoremos a la gente no enamorémoslo de la iglesia, sino enamorémosle de Cristo, de Jesús. Porque al llegar acá se va a encontrar con hombres con todavía deficiencias, enfermos, rebeldes. Tenemos que volver al Padre. Y si volvemos al Padre, volveremos a casa, volveremos al pueblo de Dios, como cantábamos hace un momento. Padre, dice el hijo pródigo, que al estar en sí, creó para sí un discurso, que decir a su papá: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores, como uno de tus jornaleros. Pues los jornaleros, los trabajadores en casa de su padre, dice que tenían más comida que él en ese momento. En ese discurso, el hijo mostró completo sentido de indignidad delante de su padre. Sabía que la había regado. Se había dado cuenta de que había estado mal sus decisiones. Se había dado cuenta que había tomado una idea equivocada, pensando que estando lejos del Padre iba a ser mucho mejor. Así que este discurso mostraba su indignidad y su sincera confesión de pecado. Ni siquiera quería que el Padre lo tratara como un hijo, sino solamente como uno de sus sirvientes. Y va a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Claro, cuando hablaba del cielo era al Padre Celestial, sabiendo que nuestro Dios está en los cielos, que suyo es el cielo y la tierra. De hecho, cuando nosotros, o cuando algunos amigos o la gente dice, ¿verdad?, que juras por el cielo, es poner en ese momento a Dios presente en ese juramento. Bueno, él está diciendo: he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Hijos, cuando nosotros ofendemos a nuestros padres, primariamente, estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo al cielo. Porque el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Un mandamiento con promesa. Así que cuando nosotros faltamos al respeto a un padre, estamos faltando al respeto a Dios. No pensaba antes así.
y no intentaba justificarse ni disculparse de su pecado. Él sabía que había hecho mal y ahora el Hijo estaba demostrando verdadero arrepentimiento. Jesús habló específicamente en esta parábola cuando va a mencionar que la oveja estaba perdida, que la moneda en casa se había perdido. En ese capítulo, hermanos, en ese capítulo 15, Jesús va a abordar la oveja perdida, la moneda que se pierde en casa y ese hijo que se va lejos y se pierde del hogar. Note que los que se pierden, en el caso del rebaño, es parte del rebaño, no es alguien extraño, es parte del rebaño, pero que se ha perdido. La moneda no se pierde allá en la calle, se pierde en casa. Y aun cuando se pierde en casa, nosotros la buscamos, ¿verdad? Buscamos hasta encontrar aquello de gran valor. Y bueno, nos cuenta ahora de un hijo, de alguien de la familia, alguien de casa que se ha perdido. ¿Notan, hermanos? Que los que se pierden, que los que a veces se van tras las ilusiones de este mundo, como una oveja que puede ir tras otros pastos, engañado. Así muchos de entre nosotros nos podemos perder, distanciar, alejar, aún viniendo a este lugar, aún siendo parte de la comunidad de fe, de la comunidad de creyentes. Tercero, el recibimiento. Levantándose, versículos 20 al 24, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y le besó, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Levantándose, vino al Padre. El pródigo, aquel que había tomado su herencia y que lo había malgastado, no solo pensó, no solamente en su mente hizo aquel discurso: ¿cómo voy a llegar delante de mi papá? ¿Qué le voy a decir? No solo se quedó en eso, sino que se levantó. Dio el siguiente paso. No se detuvo. No solo sintió pena y solo pensó en arrepentirse, sino realmente hizo y llevó a cabo el segundo paso. Fue al Padre, vino al Padre. Voy a repetir lo que en algún momento el predicador Charles Spurgeon dijo: algunos de ustedes, a quienes ahora me dirijo, han estado pensando y pensando y pensando. Hasta me temo que se piensan ya perdidos, que ya no hay esperanza para ustedes. Pero quiero que ustedes, por la gracia divina, pasen de pensar a creer. Pasen de pensar a creer. Dejen sus pensamientos y conviértanse ahora en el Señor. Si se quedan en sus pensamientos, pueden llegar al tormento eterno, donde el gusano no muere,
donde siempre estarán atormentados. Hoy el llamado y el ejemplo de este hijo es: levántate, ya no lo pienses más, vuelve a casa, vuelve al Padre. No volvió con su antiguo patrón, no volvió, ¿verdad? Y dijo, bueno, voy a hablar con mi patrón y a ver si me aumenta el salario. No, él dijo, debo irme de aquí, debo irme de este chiquero, debo abandonar este lugar y debo volver al Padre. Si no lo hubiera hecho, hermanos, se hubiera perdido, se hubiera acabado todo. Pero no pidió permiso a su antiguo amo, sino que se preocupó, ¿verdad?, por lo que había pensado y huyó con rumbo al Padre. Yo desearía, dice nuevamente Spurgeon, yo desearía que los pecadores aquí rompieran su alianza con la muerte, con el pecado, con Satanás, violaran el pacto con el infierno para huir rumbo a Jesús, rumbo al Padre, quien le recibe como todo un fugitivo, como aquel padre que al verlo de lejos va y lo abraza. Cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia. El amor del Padre esperó y nunca olvidó a su hijo. Estaba ahí, al pendiente, porque él esperaba que un día volviera. Fue un amor que recibió completo, pleno. No lo dejó en libertad condicional, no lo dejó ahí a un lado, no le reprochó, no le dijo, acabaste con lo que te di, malgastaste mis bienes. No, fue sobre él y lo abrazó y lo besó. El Padre hizo mucho más que simplemente satisfacer sus necesidades. Comenzó a regocijarse. Fue algo emocionante encontrar la oveja perdida, encontrar la moneda perdida. En esas dos parábolas anteriores, cuando el dueño del rebaño encuentra a su oveja, dice que la toma en sus manos, la sube a su hombro y la lleva a casa y invita a sus amigos a casa y hace fiesta y le dice, vengan, celebren conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Y también aquella moneda que se había perdido en casa, aquella mujer que buscaba esa moneda, cuando la encontró, invitó a sus amigas y les llamó, venga, porque he encontrado aquello de gran valor que había perdido, y celebró. En esta nueva parábola del hijo pródigo, el padre celebró haber encontrado a su hijo. El Dios que tenemos, hermanos, es un Dios de fiesta, un Dios que celebra al encontrar lo que se había perdido. Celebra cuando un hijo vuelve a casa, cuando un hijo que está perdido regresa a él. Es un Dios que no debemos estar tristes, al contrario, debemos estar contentos, gozosos, alegres. Además, la Biblia nos dice que un día estaremos en un gran banquete, en una gran fiesta. El Dios que adoramos es un Dios que celebra. Hoy es un día de celebración porque Jesucristo hace 2000 años resucitó de entre los muertos. Tenemos a un Dios vivo, hermanos. Amén. Amén. Él ha resucitado y por eso celebramos, por eso nos regocijamos. Todo lo que el Padre le dio al Hijo que había vuelto no era cubrir una necesidad, era celebrar. Cuando Él dijo, traigan una ropa especial, traigan joya, traigan comida, no se trataba, ¿sí?,
de suplir la necesidad de ese hijo, sino hacer fiesta. Cuando vamos a una fiesta, nos ponemos nuestro mejor tacuche, como decimos, ¿verdad? Y es lo que quería el Padre, darnos una vestimenta para celebrar, una vestimenta digna de una fiesta. Por eso, hermanos, cuando venimos al día del Señor, vengan con su mejor ropa delante del Señor. Claro, no hablamos solamente de lo material, sino de nuestra vida, al Señor primariamente. Pero también, ¿por qué no? Vengamos presentables delante de Dios a su presencia. Traigamos, dice, y lo vistió de joyas e hizo un gran banquete. Pero en este momento de fiesta, ¿qué creen, hermanos? Hubo amargura y resentimiento del hijo mayor. Su hijo mayor, dice el pasaje, versículo 25 al 32, estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de casa oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor, hermanos. Como les decía, en la parábola parece que la mayor parte aborda la situación del hijo menor, pero deja al final al hijo menor y nos va a contar que el hijo mayor nunca había vivido como su hermano, como pródigo. No, él se había quedado en casa. Él había decidido estar con papá, estar siempre con él, trabajar para él. De hecho, venía de trabajar, dice, de las labores de su padre cuando escucha la fiesta, la música. Este hermano mayor, sin embargo, no estaba feliz. No estaba feliz. Aun cuando siempre estuvo en casa, su vida, aún en casa, era infeliz. No había en él felicidad. Se quejó y sintió que era insulto la obediencia que le había dado a su padre, su fidelidad a él. Yo creo que soy como el hermano mayor. Porque a veces así nos portamos, ¿verdad? Con nuestros hermanos menores o con el hermano que se fue de casa y que no está al pendiente de mamá o de papá. Pero tú que estás ahí, tú que siempre le ayudas, tú que la vas a ver o lo vas a ver, lo visitas, le hablas, estás al pendiente de ella o de él, de tu papá, de tu mamá, de sus medicamentos, de lo que necesita. ¿Y qué pasaría si aquel hijo que nunca ha estado, que nunca le llama, que nunca aporta para sus medicamentos, para algo para él, el papá hiciera fiesta el día que regresara? ¿No responderías como este hermano mayor?
¿No te molestaría y dirías, ¿cómo es posible que hagas eso? Que incluso mates el becerro más gordo, hagas fiesta por este ingrato. Bueno, este que nunca había desobedecido, le dijo a su padre, ni siquiera me has dado un cabrito para disfrutar con mis amigos. Estas, hermanos, son exageraciones. Exageraciones comunes de aquellos que viven en amargura. El hijo mayor finalmente demostró su amargura en su corazón contra su padre. El hermano mayor parecía que estaba bien en casa, pero la verdad es que afloró lo que había en su corazón. Estaba ahí solamente por compromiso. Estaba ahí solamente por un deber y no por amor. Todos los días tenía la compañía de su padre y la comunión en el hogar de sus padres. El amor de su padre lo rodeaba constantemente. Todo lo que tenía su padre era suyo. Sin embargo, los orgullos y los justos siempre sienten que son tratados mal, ¿verdad? No son tratados como lo merecen. Siempre, tú y yo, los hermanos mayores, a veces pensamos que no somos tratados como lo merecemos. El hijo mayor era obediente, pero estaba lejos del corazón de su padre. Por eso, ya no estamos bajo la ley. No venimos al culto por meramente cumplir una ley con el Padre. No leemos la Biblia, no oramos solamente por cumplir una ley. Si lo hacemos así, hermanos, seremos como este hijo mayor, ¿sí? Obedientes, pero lejos del corazón del Padre. Concluyo con esto. En este sentido, la ilustración perfecta, ¿verdad? O más bien, esta era la ilustración perfecta para los líderes religiosos que estaban enojados porque Jesús recibía a los publicanos y a los pecadores. Así comienza el capítulo 15. Con murmuraciones de parte de los escribas y de los fariseos, ¿por qué Jesús comía con publicanos y con pecadores? Su historia revela la posibilidad de vivir en la casa del Padre y fracasar enteramente, y fracasar en entender, el corazón del Padre. Dice el pasaje que salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hijo, tú siempre has estado conmigo. El padre, hermanos, no solo amaba al hijo menor, amaba también al hijo mayor. Entra, le decía. Todo lo que tengo acá era tuyo. Podías disponer en cualquier momento de todo lo que tenía. No se daba cuenta que el padre lo amaba. Salió por tanto el padre y le rogase que entrase. Hijo, le dijo, tú siempre has estado conmigo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Esto respondió a la queja de los líderes religiosos que pensó, o que vimos al principio del capítulo,
y que ellos tenían en su corazón solamente quejas por los demás, por los hermanos menores. En cada una de las parábolas, el mensaje para los publicanos y para los pecadores era claro. Para el pecador, arrepiéntete, ven a casa. Para el hermano mayor, todo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. El mensaje para los líderes religiosos es claro. Sean felices, hermanos, cuando los perdidos son encontrados. Alegrémonos, gocémonos, porque el Señor bendice a los que trae a Él. Cuando se arrepienten, cuando vuelven a casa con el Padre. En todo, podríamos decir que estas tres parábolas sugieren el trabajo de búsqueda del Hijo como el pastor de pastores, como el Espíritu Santo que está trabajando aquí en la iglesia, y como el Padre Celestial, con mucho amor, tanto para los que ya llevamos años, para aquellos que no hemos sido rebeldes, para que nos hemos quedado aquí en casa del Padre, pero también para aquellos que un día se fueron lejos. El amor del Padre es igual para los dos. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.